Buenas noches, hermanos, todos bienvenidos. Y hermanas también, bienvenidas a esta tercera jornada del estudio bíblico que con la ayuda del Señor, a través de su Espíritu Santo, se está presentando en este lugar. También aprovecho para enviar un saludo a los hermanos que a través del internet están conectados con esta actividad, no solo en la República de Guatemala, sino en los Estados Unidos y más allá de estas fronteras. Saludos para ellos también. Todo esto con el propósito de que juntos podamos gozarnos en la presencia del Señor, y los ancianos predicadores y jóvenes de Guatemala podamos todos juntos buscar mejores niveles de superación espiritual, y que cada palabra, cada consejo que acá vengamos a obtener se pueda convertir en una vida práctica que resulte en bendición y también prosperidad para cada obra local. Esta noche el propósito es entregar una segunda parte de lo que el Señor nos permitió en el mes de julio en relación al cumplimiento exacto de la palabra de Dios. Para el efecto vamos a tomar como marco bíblico el mismo texto que nos sirvió hace algunos meses, y lo encontramos en la segunda carta que escribe Pedro. En el nombre del Señor vamos a el capítulo 2 y el versículo 1. Vamos a repetir la cita, es el capítulo 1 y versículo 19. 1:19 de la segunda carta que escribe Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es bendita la palabra del Señor. El conocimiento de lo que constituye el programa de Dios es muy importante para los hijos de Dios, para poder llegar un poco mejor a la comprensión y a la aplicación de los acontecimientos que estamos viviendo en esos tiempos y que todavía están por venir. Sabemos con toda seguridad que el programa de Dios es un programa exacto, es un programa veraz, porque la fuente de este programa es el mismo Dios. Todo, absolutamente cuanto se predijo antes de la venida de Jesucristo fue cumplido al pie de la letra. Y es el mismo Señor Jesucristo que expresó en una oportunidad: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Para el creyente, el ser testigo directo de los acontecimientos no le deben mover a la simple curiosidad, sino que a generar un cambio en nuestra vida interior que produzca mejores frutos para la honra y gloria del Señor. Por eso mismo, en aquella oportunidad dejamos en puntos suspensivos el tema relacionado con los conflictos que se viven actualmente en el Medio Oriente.
Y vamos para colocarnos en el nombre del Señor un poco más cerca del contexto, leyendo lo que para el efecto nos indica el Salmo 122. Y vamos a tomar nota de el verso 6. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Es normal que al darnos cuenta de los acontecimientos que sacuden el mundo actualmente, nos podamos preguntar las razones que generan frecuentes conflictos en un lugar que fue y ha sido escenario de acontecimientos muy importantes que inclusive tienen que ver con nuestra salvación. De eso mismo es muy importante porque la misma palabra nos dice que la salvación viene de los judíos. Y la iglesia de los primeros años se estableció esencialmente por judíos hasta que el programa de Dios, cuyo cumplimiento es exacto, establecido en Hechos 1:8, llegó hasta nuestras tierras. Somos el producto del trabajo de amor y el esmero de muchos hermanos que desde aquellos lugares, a causa de las persecuciones o inclusive a consecuencia de las misiones, llevaron el Evangelio hasta nuestros lugares. Pero es muy importante cuando hablamos del tema de paz, porque muchos decimos o se dice actualmente que la paz realmente es una utopía, que es un sueño ideal, que inclusive el por qué lugares en donde el Señor caminó durante estos años hoy día están hundidos de una manera terrible en conflictos a los cuales no se vislumbra una solución. Y entonces nos podemos pensar, por ejemplo, Isaías 48:18 dice: oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Cuál es la causa de todo lo que hoy vemos? Cuando nos damos cuenta realmente que el mundo anhela la paz, y sin embargo nunca antes como en ese tiempo el mundo está tan armado. Son toneladas de arsenal bélico. Parece que las naciones en sí, de manera voluntaria o quizá involuntaria, se preparan para un acontecimiento que tendrá lugar, y que todas esas estrategias, esas negociaciones que las naciones tienen actualmente no han podido alcanzar la paz. Inclusive países como el nuestro, ubicados en la América Central, después de muchos años de una firma de paz,
Estamos viendo una sociedad envuelta en tantos conflictos, tanta inseguridad, que entonces hacemos nuestra la palabra del Señor Jesucristo. La paz, les dijo, no como el mundo la da. La paz interior, la paz espiritual, la paz que no depende de tratados, de negociaciones, la paz que no depende de política de gobierno, sino la paz que solamente Cristo nos puede dar. Esa es la legítima paz. Ahora bien, vamos a ir a los orígenes de ese conflicto que estamos hablando, de las lejanas tierras del Medio Oriente. La palabra del Señor nos muestra algo muy importante y le vamos a dar lectura, ahora ya ubicándonos más cerca del contexto que queremos leer y que queremos reflexionar en esta noche. Vamos a ir a Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. Y vamos a tomar referencia de esta nota para nuestro aprendizaje, versículo. Vamos a tomar Génesis capítulo 16. Y vamos a tomar el versículo 1 en adelante. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua, en el desierto, junto a la fuente que está en el camino a Shur. Le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Tomemos nota, ¿a quién se le estaba dando la promesa? Y la multitud de quién iba a salir. Sigamos leyendo. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre. ¿Cómo será este hombre? Él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar Ismael.
Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Sería Ismael el hijo de la promesa? Pero sí era hijo de Abraham. He aquí los orígenes de un conflicto. El conflicto trascendió de tal manera que el ángel de Jehová le da esa promesa a Agar la egipcia. Y podemos tomar nota realmente que Abraham a los 86 años se llega a Agar y ésta concibe. Pero es muy importante mencionar lo que para el efecto nos dice Gálatas capítulo 4 y versículos 22 al 23. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. El nombre del otro sí lo sabemos, ¿verdad? Sí. Creo que lo sabemos más que del primero. Tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, entre paréntesis le podemos colocar Agar. El otro de la libre, entre paréntesis Sara o Sarai, aunque era estéril. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Qué significa según la carne? Según la trama, según el plan no de Dios en este caso, sino el plan de 2 personas, pero que estaba bajo el control de Dios en todo caso. Y nació, y sin embargo, dice, más el de la libre, el de Sarai, nació por la promesa, es decir, aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham muchos años atrás. Dios, cuando llegó el momento en que pidió a Abraham que saliera de su tierra natal, no salió sin promesa, salió con la promesa de Dios de que él iba a surgir una gran nación. Y sin embargo, quizá sabiendo el plan de Dios y viendo que la mujer de Abraham no concebía, ellos quisieron precipitar de alguna manera el plan de Dios. Pero Dios había prometido. De ahí que esta noche tengamos que tratar este tema, el conflicto, origen, actualidad y desenlace, acontecimientos finales, conflicto en el Medio Oriente. Abraham llegó a ser el padre de 2 hijos. Y no obstante esto mismo, cuando hablamos del padre de 2 hijos, debemos entender cómo iba a ser el primer hijo de Abraham. Iba a ser de carácter fiero. Tome nota de esto. La mano de él iba a ser contra muchos y viceversa. Ahí estaba la profecía. Ahí estaba el momento preciso. Llegó entonces, debemos pensar que Ismael, la misma promesa de Dios fue para Ismael, que de él iban a nacer 12 príncipes. 12 príncipes iban a nacer de Ismael. Al igual que podemos pensar las 12 tribus que nacieron después con motivo de Jacob. 12 contra 12. ¿Qué le parece? Y eso es muy importante, ¿sabe por qué? Porque me pongo a pensar, por ejemplo, años más adelante, me pongo a pensar en lo que para el efecto me dice el capítulo 37 de Génesis en el asunto de José. Cuando José es colocado en la cisterna o arrojado en la cisterna por sus hermanos, dice que los madianitas lo llevan. ¿Y saben a quién lo venden? Lo venden a los ismaelitas.
O sea, era como una venta entre hermanos, ¿no? Entre parientes, por así decirlo. Los ismaelitas, ¿sabe de dónde descendieron? El mismo nombre lo dice, de Ismael. Es decir, si nosotros nos colocamos exactamente en el concepto étnico de lo que sucede en el Medio Oriente, podemos llegar a pensar que es un conflicto entre hermanos, en los que nacieron del mismo padre. Ismael, fiero, contra el hijo de la promesa. Pero eso no sería ningún problema. He tenido alguna experiencia en tratar algunos asuntos que tienen que ver con tierras. Y a veces he llegado a los lugares y he preferido que el padre ya haya determinado a quién le va a corresponder cada tierra. Pero cuando estoy allí y me doy cuenta que todavía no se ponen de acuerdo, prefiero mejor esperar. Porque de los grandes problemas que existen entre familias es a causa de la tierra, ¿no es cierto? Si a aquel le tocó algunos metros más, o el otro le corre el mojón para acá y aprovecha la noche para correr, hay serios conflictos. Hay regiones acá en nuestro territorio, hablo de Guatemala, en donde se han llegado a haber guerras terribles a causa de la tierra. Familias que se han masacrado entre sí. Han llegado a tal extremo que a causa de la tierra ha causado odio entre los mismos hermanos. Este es el caso. Ahora digamos a pensar, ¿realmente cómo será que Dios le prometió la tierra a los dos? Fíjense que no. Este es el punto que queremos tratar en esta noche con la ayuda del Señor. Cuando Ismael era un joven todavía, Dios reafirma su pacto con Abraham, diciéndole que este no era el hijo de la promesa, porque el hijo de la promesa estaba por venir, ni siquiera había nacido. Sin embargo, Dios en su misericordia le dice que de él nacerán 12 príncipes, es decir, estamos hablando de Ismael. Vamos a Génesis capítulo 17. Siempre que queremos explicar las razones de algo tenemos que ir a Génesis, ¿verdad? Porque ahí está todo el asunto. Génesis capítulo 17. Y vamos con la ayuda del Señor a tomar nota de lo que para el efecto dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 17. Y vamos a ver versículos 18 al 21. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Quién está hablando? Abraham. ¿Qué está diciendo Abraham? Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para su descendiente después de él. Aquí habla de Isaac, ahora habla de Ismael. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Vamos a hacer una pausa. Entiéndase, los pueblos árabes que surgen de Ismael. Y dice acá, continuamos: mas yo estableceré, dice versículo, vamos a tomar aquí, versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y que acabado de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham.
Ahora bien, en la reflexión de la palabra de Dios tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: la promesa fue para Isaac, pero nunca hubo un desamparo para Ismael. Aunque hubo conflicto entre la mujer de Abraham y Agar, Dios tenía sus planes para Ismael. Tenía que de él mismo iban a salir 12 príncipes, es decir, 12 naciones. Y muy importante es tomar nota también que en cuanto a 12 naciones se refiere, tenemos que sinceramente hablar acerca de las naciones árabes. Cuando hablamos acerca del mundo antiguo, yo le quiero mencionar algo con la ayuda del Señor. La geografía no es estática. Fíjese que la geografía no se detiene. Las fronteras son cambiantes. Lo que antes eran países, ahora se han dividido en otras naciones. Y no podemos ir muy lejos, por ejemplo, con el caso de Guatemala. Antes incluíamos a Belice, ahora ya no. Y así fue el mundo antiguo. Con motivo del llamamiento de Dios, en Ur tenemos esa enorme región. La tierra de Canaán la ubicamos en el centro. Ahí está la tierra de Canaán. Era necesario hacer un viaje. Abraham tenía que salir de Ur. Tenía que hacer un gran recorrido hasta llegar a Harán, donde se detuvo un tiempo, según la palabra de Dios. Pero el camino todavía había que recorrerlo, porque realmente Abraham tenía que llegar a la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios. Y cuando hablamos de la tierra de Canaán, la palabra de Dios es tan precisa en decirnos que esa fue la promesa de Dios para Abraham y su descendencia. Había un propósito, que de Abraham iban a ser una gran nación, que Abraham iba a convertirse en patriarca, en el padre, por así decirlo, de una gran nación. Sin embargo, el asunto está en que esa gran nación iba a ser una nación desobediente a Dios. Y esa nación desobediente a Dios, por esa misma desobediencia, iba a ser sometida también a mucho conflicto a causa de esto. Y el conflicto de Israel no lo iba a tener muy lejos, sino mejor si era con sus propios hermanos, con los vecinos más próximos. ¿Sabe usted que los conflictos entre las familias son los más duros, no es cierto? ¿Sí? Cuando hay pleitos entre las familias son los más duros pleitos que pueden haber. Y así está sucediendo hoy día. Y entonces nos podemos a pensar, hay un conflicto de tierra. Por un lado tenemos a los palestinos, ¿sí? Los palestinos que dicen que a ellos les corresponde legítimamente esa tierra. Pero cuando la palabra de Dios nos habla y vemos que realmente la promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia, Isaac, el hijo de la promesa. Y entonces los palestinos dicen, nosotros no nos vamos a quedar así, vamos a luchar. Y vamos a luchar hasta el fin. Que iba a ser Ismael un hombre fiero. Vamos a luchar hasta el fin. Y entonces comienzan a organizarse. De tal manera podemos decir que la historia de Israel es la historia de la cautividad y es la historia también de la dispersión. En el mes de julio leíamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo y Él pronunció cuando Él iba pasando por Jerusalén. Y cuando vio a la ciudad indiferente a su llamado,
que no comprendía, como dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Llegamos a pensar, no le comprendieron. Lloró sobre la ciudad y le dijo: por lo menos hoy tú supieras lo que te corresponde para tu paz, pero hoy no es posible porque está encubierto de tus ojos. Pero llegará el día en que tus enemigos te sitiarán, te derribarán dentro de ti y a tus hijos matarán a filo de espada. Y le preguntamos: ¿ha oído usted que Dios lloró alguna vez? Por supuesto. Lo hizo junto a la tumba de Lázaro en un momento extremo, pero también lo hizo sobre Jerusalén. Y así sucedió. En el año 70 después de Cristo, comenzando del año 0 al 70, Jerusalén fue rodeada por todo el ejército romano. ¿No era la primera vez que experimentaba eso? No. Teníamos que trasladarnos al Antiguo Testamento y encontrarnos, por ejemplo, el asunto de Babilonia. Ellos también llegaron, ellos llevaron cautivos a muchos de los judíos, fueron esparcidos también muchos, fueron entregados al imperio babilónico. Por eso cuando usted lee el Salmo 137, ese salmo es un salmo tan profundo. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Estaban fuera de su tierra. Qué experiencia dura, trágica para una gran nación. Pero ¿sabe una cosa? Por ahí, por el año, según la historia humana, el año 1948, finalmente Israel es reconocido como una nación. Es la hora de regresar. Ha llegado el momento de regresar. Han pasado muy duras experiencias. Pero ¿saben qué es lo que encuentran en su casa cuando regresa? Ya está ocupada. ¿Ya se fijó? Como cuando usted deja una casa, se va y cuando regresa a los años resulta que está ocupada. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está, ocupada por los palestinos. Esta es nuestra casa. Nadie nos va a sacar. Y comienza el conflicto allí. Ese conflicto ha dado para muchos tratados, muchos acuerdos, pero aún el día de hoy la sangre sigue corriendo en esa gran región. Y de pronto, a raíz de ese acuerdo, entonces los palestinos también no les parece eso. Y ellos dicen: nosotros nos vamos a organizar. No vamos a entregar la tierra así nada más. Vamos a pelear con todo lo que sea. Y entonces comienza lo que se conoce como la yihad. ¿Ha oído usted la yihad? La yihad es lo que ellos le dicen la guerra santa. La yihad es Palestina. La guerra santa o la resistencia islámica. Dice que la palabra islámico viene del mismo nombre Ismael, es decir, ellos tienen una religión islámica. Vamos a ver en este momento cuál es la diferencia entre el islamismo y el cristianismo. ¿En qué creen los palestinos? Ellos dicen: nosotros no vamos a descansar hasta que recuperemos toda la tierra y establezcamos el islamismo como religión oficial. ¿Lo irán a conseguir? ¿Qué dice usted? Esto es terrible. Y entonces comienza a organizarse y comienza un movimiento islámico que se conoce como movimiento islámico Hamas. Y algunos dicen Hamas. ¿Qué significa esto? Que ellos comienzan a organizarse. Se oponen a que Israel ocupe su tierra y comienza la organización. Su objetivo es el retiro de Israel. Ellos dicen: queremos que los israelitas salgan de esta tierra y que se vayan a por donde vinieron. Se están apropiando de la tierra que un día Dios
le prometió a través de Abraham. Ahora, ¿fue fatal la decisión de Sarai? ¿Hay consecuencias en las decisiones? Mire, todo eso es muy importante tomarlo en cuenta. Ellos no reconocen, ellos se han formado y tienen un ala militar y un ala política. El ala política busca ganarse la voluntad de las personas. El ala militar de ellos es la encargada de lanzar ataques contra Israel. Estaba viendo hace poco un documental en donde los cohetes salen desde la franja de Gaza y van en la noche, y alguien comienza a gritar y dice que ya vienen los cohetes y algo le hace explotar en el aire. ¿Qué cree usted que lo hace explotar en el aire? Es muy importante, yo le voy a dejar esto en su mente. Y comienzan los movimientos, hay mucho. Este movimiento Hamas es el responsable de muchos ataques suicidas allí en el territorio que hoy ocupa Israel. Hoy no está ocupando todo el territorio, es un territorio compartido. Y entonces decimos, ellos comienzan a movilizar gente y se arman. Y comienzan a organizarse de tal manera que dicen ellos, aquí la tierra o muerte. Y ese es el siguiente ejemplo que tenemos que notar. Resistencia al extremo, movimientos fuertes, situación extrema. ¿Qué pasará? ¿Cómo se desencadenarán los acontecimientos? ¿Qué futuro le espera a ese conflicto que hasta el día de hoy no puede ser solucionado? Ellos practican el islamismo. El islamismo, el Dios del islamismo es Alá. ¿Sí? Su profeta principal es Mahoma. No tienen una Biblia, ellos tienen el Corán. En el Corán, ellos, a través de su religión, ellos dicen vida o muerte. Para ellos dicen acá, el enemigo principal de Alá es el judío y el cristiano. Deben morir de la misma forma. Todos aquellos que se oponen a la voluntad de Alá, todos aquellos que se resisten, aquellos que no quieren abandonar, esto es. Y comienzan a preparar a los niños de 8, 9 o 10 años, enteramente preparados para la guerra. A esa edad, no son capaces por el peso de cargar un arma, pero son expertos en guerra. Y ellos dicen, Israel debe desaparecer, debe ser borrado de este mapa y nosotros ocupar la tierra que según ellos le corresponde. Hace algunos años se formó lo que se conoce como la Organización para la Liberación de Palestina, la Tierra de Palestina. Esta organización para la liberación tuvo como líder a un hombre que se llamaba Yasser Arafat. ¿Ustedes escucharon en alguna oportunidad? Y él dijo en una oportunidad, nuestro objetivo es simplemente la liberación del suelo palestino y el establecimiento de un Estado islámico. Por lo tanto, los judíos deben ser removidos, Israel debe ser aniquilado. No podemos aceptar ni más ni menos que la completa aniquilación de todos los judíos. Bueno, pero no solo ese movimiento hay. Hay otro movimiento que se le conoce como la Yihad Islámica Palestina. Ese es otro grupo. Ellos es una resistencia, y esa resistencia se ubica en otra región, en Cisjordania, siempre bajo el gobierno palestino. Y esa Yihad Islámica tiene la misma filosofía. El judío debe ser exterminado. Ellos son los que llevan acciones de martirio y suicidio.
Son de los que se llenan de muchos explosivos y entran a tiendas, almacenes, etcétera, judíos, para explotar ellos mismos. Y cuando ellos explotan, dice, ellos tienen el concepto de que aquel que muere en un suicidio explotado allí es un mártir que merece el paraíso. Y se lo meten la idea y lo creen realmente. Sí. Y son gente, para ellos son gente muy especial. Aquel que muere matando judíos, directo al paraíso, según la concepción de ellos. ¿Y sabe una cosa? Ellos son los responsables de acciones de martirio y también son responsables de tantos ataques terroristas en el territorio de Israel. Este es otro movimiento. Ambos con el mismo propósito. Brigadas preparadas. Expertos en lanzamiento de cohetes contra varias ciudades israelitas. Ahora la pregunta es, cuando el Señor dijo, y Él será un hombre fiero, ¿se cumple la palabra del Señor? Así es. El cumplimiento exacto de la palabra de Dios. Ahora bien, en la misma palabra de Dios encontramos que los descendientes de Ismael, vamos a ver dónde habitaron ellos, para que nos demos cuenta que nunca habitaron en la tierra que hoy le pertenece a Israel. Génesis 25, 18. Génesis 25, 18. Note usted, por favor, de los territorios que los descendientes de Ismael ocuparían en aquel entonces. Dice acá, se lee la palabra de Dios de esta forma. Vamos a ver. Vamos a 16. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres están arriba, por sus villas, por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron, note aquí por favor, y habitaron, dice aquí, la tierra de Javila, o Avilán, hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo desde Asiria. Note aquí que no habitaron el territorio que Dios le prometió a Isaac. Es muy importante que tomemos en cuenta esta situación. Arabia Saudita, Jordania, Siria, Irak, todos ellos son descendientes de Ismael, dispuestos al martirio, listos para entregar la vida por causa de lo que ellos creen. Ellos saben, ellos dicen, no vamos a descansar. Ellos son los árabes, los que consideran a Ismael como su antecesor, lo que sustituye a la Biblia con el Corán, a que cambian. Para los judíos es Isaac y para los árabes es Ismael. Y al mismo tiempo también los que se consideran escogidos de Dios son los mismos, ¿sí? Son aquellos que dicen que su profeta Mahoma, este profeta nació en la Meca, es decir, en Arabia. Dicen que Mahoma fue el primer profeta que recibió el mensaje de Alá por medio del ángel Gabriel a la edad de 40 años. Es decir, estos son los islamistas extremos, los que hoy están en conflicto con Israel. Mientras que, por ejemplo, para el cristianismo, por la palabra de Dios sabemos que a través de la crucifixión Cristo expió los pecados de todo el mundo y que su sacrificio en la cruz es el que permite que toda persona sea salva de la ira de Dios
El elamita dice que Jesús fue un profeta, pero menor que Mahoma. Ellos dicen que Jesús no murió en la cruz, que Dios permitió que Judas tomara la forma de Jesús y Judas murió en la cruz. Eso dicen ellos, y eso es lo que creen. También son los mismos estos de la doctrina del islamismo, lo que dicen, ellos no creen en la Trinidad. Ellos dicen que no existe una Trinidad, que Dios no se puede manifestar de tres maneras, sino que Dios es único, es indivisible, dicen ellos, y que nunca se puede manifestar de otra forma. Mientras que la palabra de Dios nos dice que el sacrificio realizado por Cristo en la cruz, su sangre derramada permite la expiación de nuestros pecados, ellos dicen que no hay expiación, que no hay obra expiatoria, que realmente ellos dicen que si la confesión del pecado y el arrepentimiento del pecador es suficiente para entrar al paraíso. También son ellos mismos que indican que Jesús nunca no es Dios, que la palabra Hijo de Dios para ellos significa que es un ser creado por Dios y que no merece la categoría de Dios por cuanto no es hijo de Dios. Es decir, muchas diferencias entre ellos y el cristianismo. Ahora, si tomamos en cuenta este parámetro que estamos analizando en esta noche, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Ahora yo le pregunto a ustedes, para que todos juntos colaboremos en este estudio que llevamos acerca del conflicto en el Medio Oriente. ¿Se recuerdan ustedes en qué parte de la palabra de Dios se menciona por primera vez las guerras? ¿Dónde tuvieron lugar las primeras guerras? Excelente, muchas gracias, hermano. Así es. Es decir, en toda esa región del Medio Oriente. Y entonces llegamos a pensar y decimos nosotros, allí en el valle de Sidim, según Génesis capítulo 14 y versículo 3, tuvo lugar un enorme conflicto. Se realizaron las primeras guerras entre ellos, y por eso se ha llegado a pensar, de acuerdo a la palabra de Dios, que las guerras se iniciaron en el Oriente Medio y ahí se extendieron a todo el mundo. Pero ¿saben dónde van a terminar las guerras? En ese lugar. Ese lugar será el escenario del conflicto final de los últimos tiempos. Esa es la línea de la palabra de Dios. Entonces nos podemos a pensar nosotros y llegamos a decir, ¿sabe usted dónde cree usted que es el centro del mundo? Pero usted, bueno, bíblicamente sí. Pero ¿sabe usted que geográficamente también se ha demostrado que el centro del mundo es Israel? ¿Y sabe usted que por qué Dios colocó a ese pueblo en ese punto? Dios no improvisa. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta nosotros es acerca del punto exacto. Ahí tenemos Jerusalén. Dios colocó a su pueblo terrenal en el centro de todo el planeta. En una medida exacta. En los 4 puntos cardinales, en el centro, está este país que en comparación a las otras naciones es muy pequeño. Es muy pequeño. ¿Qué ha permitido que ese pueblo pueda resistir a las enormes naciones? ¿Qué ha sostenido a este pueblo del conflicto que se vive en todas las naciones? Entonces decimos nosotros, los planes de Dios
son muy específicos. El punto exacto y el programa de Dios nos lleva a que ellos se tenían que ubicar en Canaán. Y por eso dice Josué, cuando él está dando una especie de un repaso de la historia de Israel, dice: nuestros padres habitaron en el otro lado del río, es decir, Taré, vinieron de muy lejos, de Ur, y se ubicaron en ese lugar específicamente. ¿Y sabe por qué? Las guerras del Medio Oriente, la mayor parte de batallas han tenido lugar exactamente en ese punto. Es un pequeño país, pero sin duda alguna es un país muy estratégico. Tantas guerras que antiguamente tuvieron allí lugar en ese punto, conflictos antiguos. Es un lugar que tiene que ver con Europa, que tiene que ver con Asia y que tiene que ver con África. Es un punto de paso obligatorio. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Sabe usted que la profecía nos va a llevar exactamente a ese lugar al final de los tiempos? Allí se desencadenarán una serie de acontecimientos a través de los cuales entonces llegará el final de lo que se conoce como el tiempo de los gentiles. Y le pregunto esta noche, ¿qué es el tiempo de los gentiles? El dominio de los gentiles, desde la cabeza de oro, ¿sí? Desde la cabeza de oro que fue Nabucodonosor, el hombre aquel que construyó un enorme palacio, aquel que dijo: ¿no es el palacio una grande obra que yo he construido para la gloria de mi nombre? Aquel hombre que dio inicio, o cuyo periodo dio inicio a lo que se conoce como el tiempo de los gentiles, que no lo vayamos a confundir con la plenitud de los gentiles. Eso es muy distinto. La plenitud de los gentiles es un programa de Dios que llega inclusive hasta el arrebatamiento. Pero el tiempo de los gentiles continúa después del arrebatamiento hasta el encuentro del hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el programa de Dios. ¿Será que Dios sabe lo que hace? Hermano, ¿usted cree que Dios sabe lo que hace? ¿O será que Dios está improvisando con usted? ¿O será que Dios está probando suerte con nosotros? No. ¿Y sabe por qué, hermano? Es necesario que comprendamos esta parte muy importante de la palabra de Dios. Es muy importante porque allí, insertada en el programa de Dios, estamos nosotros, la iglesia del Señor. El misterio escondido, la revelación todavía que estuvo oculta hasta que llegó el momento, ¿sí?, en que la iglesia, el endurecimiento, el rechazo de una nación como Israel a su Mesías, dio apertura para la formación de un pueblo que hoy se conoce como la iglesia del Señor. Esta es parte del programa de Dios, el centro del mundo, allí. ¿Sabe por qué decimos esto, hermano? Porque la civilización del mundo antiguo, esa media luna que usted ve ahí, en amarillo, es lo que se conoce como la tierra más fértil de toda Mesopotamia. Es la tierra más fértil. ¿Y sabe quién está ubicado en la tierra más fértil? Israel. Dios lo colocó ahí. Ahí van a estar. Indicó sus fronteras, le dijo sus límites. Hoy Israel todavía no goza de esos límites. Tiene un pequeño espacio, tiene un lugar donde está sobreviviendo, donde está siendo acosado, donde está siendo sometido continuamente a guerra, pero todo esto pertenece al plan de Dios. Por eso la lectura que tuvimos en el Salmo 122 dice: oremos por la paz. ¿De dónde? De Jerusalén. Ahora,
La pregunta es, ¿dónde cree usted que comenzó la vida del hombre? Cuando Dios formó al primer hombre y a la primera mujer, los científicos y que se han dedicado al estudio de la palabra de Dios y que han analizado, por ejemplo, Génesis capítulo 2 y versículo 10, y que menciona 4 ríos allí, ¿verdad? Donde se ubicaba el huerto del Edén. ¿Se recuerda usted? Es un río en 4 brazos, ¿no es cierto? En 4 brazos. ¿Voy bien ahí? Muy bien. Y vamos ayudándonos todos. Y ustedes me ayudan a reconstruir ahorita. Y sabemos que uno de los ríos, por ejemplo, Pisón, donde había mucho oro. El otro río tenemos a Gijón, podríamos decir también, que con G y con H ahí. El otro, el Hidekel, ese es el que se conoce también como Tigris. Y el último, ¿cómo se llamará? Éufrates. Y cuando ellos hacen el estudio de la ubicación de esa región, dicen que más o menos ese acontecimiento tuvo lugar en lo que hoy se conoce como Irak, cerca, en esa misma medialuna fértil. Es decir, la civilización humana dio inicio en esa región. Allí, de esto no hay rastro alguno. De esto no quedó ningún punto de referencia. ¿Sabe por qué? Porque el hombre en su corazón idólatra le pudiera dar lugar a muchas cosas. Todo eso se quedó. Ese es un recuerdo de un pasado milenario que se quedó a mucho tiempo atrás. Así como las civilizaciones han venido una detrás de otra. Así nosotros, por ejemplo, acá, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a Tikal, ¿sí? Y vamos a ver donde hubo palacios y hoy se llama ruinas. Y ellos fueron palacios enormes, bellísimos. Hoy se conoce como ruina. Así son las civilizaciones. Con el paso de los años van desapareciendo. Las fronteras se van cambiando. La otra vez decíamos, yo creo que un éxodo como el que vivió Israel en ese tiempo no se pudiera ahora, porque tenía que pasar por tanta frontera. Imagínense usted, va a pedir permiso en cada frontera, no se podría. Por eso cuando hubo el éxodo en aquel tiempo, no existía en la frontera un recorrido enorme hasta entrar a la tierra de Canaán. Y no se olvide también que este fue el propósito de Dios. De allí, de esa media luna, entonces el mundo conocido se extendió hasta Europa. Las principales rutas comerciales del este al oeste se establecieron a lo largo de esa media luna, principales ciudades. En realidad, esa fue la ruta que también siguió Abraham. Y allí hubo mucho conflicto. Y también está a la espera de un conflicto final que se va a vivir en un futuro que la palabra del Señor también lo tiene establecido. ¿Desde cuándo hay guerras en el mundo? Ayúdeme a mencionar el nombre de una guerra. Guerras a nivel mundial. Muy bien. 1944, la Segunda Guerra Mundial. Sí, Segunda Guerra Mundial, primera y segunda. Guerras púnicas, guerra del Peloponeso, guerras médicas, guerras entre tribus, guerras entre pueblos, guerras internas como la de Guatemala, guerras a nivel de regiones, guerra de los 6 días, revoluciones. Entonces decimos nosotros exactamente la época de la Guerra Fría, el conflicto entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos, bloques. El mundo en conflicto, firma de paz, negociaciones.
tratados, convenios, mucha forma. La otra vez estaba oyendo la noticia, Israel amaneció en tensa calma. ¿Qué significa una tensa calma? Significa una calma mientras vuelve otra vez el conflicto. Una tensa calma. Mi paz les dejo, yo no le doy la paz como el mundo la da. ¿Cuántos hombres en el tiempo actual se quieren ganar la simpatía de todos los ciudadanos ofreciendo paz que ni siquiera ellos mismos tienen en su interior? ¿Cuántos programas de gobierno se van a la basura? Nosotros los creyentes no creemos en promesas de candidatos, ¿verdad o no? ¿O sí? ¿Qué dice usted? ¿Cuántos hombres que se levantan ofreciendo una aparente paz? Pero el Señor le dijo a su pueblo: si ustedes hubieran obedecido mis mandamientos, la paz de ustedes fuera como un río. Quietud, lento, ¿sí? Aquí viene un gobierno y se establece otro. Solo cambian personas, solo cambian colores, pero la auténtica paz está en las manos del Señor. Por eso llegará un tiempo, un periodo de 1000 años en que el hombre aprenderá lo que es la paz, la justicia en su estado absoluto. Dios mismo le enseñará, regirá con vara de hierro y le enseñará al hombre lo que es la paz absoluta, la paz que solo Él puede dar. La paz que muchos ofrecen, pero nunca la van a poder encontrar. ¿Hemos encontrado nosotros esa paz? Usted dice, ¿pero qué guerras, hermano? No, estamos hablando de la paz que no depende de lo exterior. La paz que no depende de los conflictos de afuera. La paz que el Señor me ha dado como un adelanto de lo que yo voy a vivir en el estado eterno con Él. Ese es el verdadero punto de la mira nuestra. Y no por algo, hermanos, entonces la misma palabra del Señor nos invita de manera continua y nos repite: buscar, poner las miradas, ¿dónde? En las cosas de arriba, porque de allí viene la auténtica paz. Civilizaciones, imperios, el mundo antiguo, conflictos que se vivieron. Ahí tenemos una gráfica muy importante. El centro del mundo está en conflicto. La flecha indica un área insignificante de tierra, pero en esa área hay promesa. Yo quiero que esta noche no vayamos a confundir a Israel con la iglesia del Señor. Solo estamos hablando de Israel para comprender un poquito mejor la noticia que nos viene de allá. Y saber que Israel es el reloj profético. Y saber también que toda la profecía que el Señor mencionó acerca de los tiempos angustiosos tiene que ver con Israel. Y que eso para la iglesia también sirve, pero para el arrebatamiento tampoco hay señales. Eso será súbito. Eso será instantáneo. En cambio, para Israel, el conflicto se volverá extremo, difícil, agudo, dolores de parto que irán en aumento extremo, causado por los mismos hermanos y también causado por muchos países que con el tiempo todos se unirán en contra de uno solo. Alguien dijo una vez, pero mire, hermano, lo bueno es que Estados Unidos apoya a Israel, y la respuesta es por el momento. Porque la palabra de Dios dice que todos los ejércitos marcharán contra Israel. Ellos deben llegar al extremo. Aguda crisis en donde clamarán, y entonces aparecerá el Mesías aquel que un día crucificaron, Cristo Jesús. Ahora, hermanos, enfrentamientos, civilizaciones, hombres que se han levantado,
conflictos que no se solucionan, paz que se ofrece. Hay una promesa del Señor. Usted no espere que en Guatemala, ni algunos hermanos, si están en línea con nosotros en países de América Latina, vaya a haber una solución a los conflictos. No. La violencia se está haciendo cada vez más extrema. El mundo va avanzando en un camino vertiginoso que nos debe llevar hacia un punto muy importante de la palabra de Dios. Y por eso cuando el Señor dijo en esa oportunidad, en Lucas 21, 24, y Él mismo mencionó acerca de los enemigos de Israel, y Él dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Todavía esto sigue dando vuelta. Hollada por los gentiles. ¿Cuántos han desfilado por ese territorio? Romanos, bizantinos, musulmanes, católicos, potencias británicas, tantos que han desfilado en esa tierra. Tantas guerras que surgieron con el propósito de proteger. Hay unas guerras que se conocen como guerras santas, para ir a rescatar el santo sepulcro y expulsar a los árabes, y tantas guerras, pero todavía esperan eventos finales en ese lugar. Pero ¿sabe una cosa? Hay algo muy importante que vamos a tomar nota en este momento, hablando sobre control. Y vamos a tomar nota acerca de este punto muy importante: el monte del templo. Le voy a dar oportunidad para que vea un momentito y después lo voy a hacer partícipe de unas preguntas. Esto se llama geografía actual. Ya le dije que la geografía cambia. ¿Y sabe cómo puede usted tomar ese ejemplo? Como cuando usted ha dejado de ir a un pueblo y regresa a los 20 años. ¿Será que está todo igual? No. Hay muchos cambios. Así ha pasado con la geografía de este lugar. Hay un lugar que se le conoce como la explanada de las mezquitas. Cuando hablamos de mezquitas tenemos que hablar de los árabes. Y cuando hablamos de los árabes tenemos que hablar de control. Ellos están controlando esto en este tiempo. Están bajo el control. Lo que usted ve en el centro no es una construcción judía. No vaya a pensar que es el templo de los judíos, porque templo de los judíos no hay actualmente. Hay dos organizaciones judías que han comenzado a generar fondos para ver si se construye un templo. Esto se ha de construir, pero esto debe ser facilitado por un hombre que viene dando aparente paz. Ahora bien, esa construcción que usted ve en el centro no es una construcción judía, sino que es un estilo árabe. Y esa construcción se le conoce como la mezquita de Omar. Ahí viene el problema. En ese lugar, cuando los árabes dominaron a Israel durante muchos años, en ese lugar construyeron construyeron esa mezquita, y ahora ellos dicen que ese lugar tiene que ser de ellos porque ahí deben adorar, y está en Jerusalén. Y ellos dicen que dentro de esa construcción está la piedra donde Mahoma subió al cielo.
Ahora los judíos dicen, no, esa piedra es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Pongamos de acuerdo. ¿Qué conflicto? ¿Qué se están peleando? Una piedra. Y se han olvidado de la roca inconmovible de los siglos. Adorando un objeto, ¿sí? Idolatrando un objeto, pero se han olvidado. Es decir, Israel el día de hoy tiene un extravío espiritual. Sigue el plan de Dios para Israel, sigue siendo firme, se va a restablecer más adelante. Por eso hoy, en este tiempo, es el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia del Señor. Y ahí está el pleito, ¿de quién es la piedra? Y hoy en día dicen los judíos, es que queremos construir un templo, pero el templo solo se podría construir ahí. Ahora la otra duda es, ¿quién puede sacar a los palestinos de ahí? El que quiere meterse es obvio que con su vida. Con su vida. Ahí no se habla de palabras, ahí se habla de balas, de pólvora. Por eso decimos que el Oriente Medio está sentado sobre pólvora. En cualquier momento alguien le pone un fósforo y estalla el conflicto. La explanada de las mezquitas, la cúpula de la roca, es un lugar sagrado, pero está en Jerusalén. Ese es el problema. Es un lugar sagrado para los palestinos. Es una piedra muy importante. Cuando los islamistas oran, ellos oran viendo hacia la mezquita, en cualquier lugar donde estén. Como cuando Daniel oraba viendo hacia Jerusalén. Miren ese conflicto. Todos quieren ese lugarcito. Y el problema es que cuando nos damos cuenta nosotros y hablamos acerca de este punto muy importante, también debemos decir lo siguiente. Por la palabra de Dios decimos nosotros, por ejemplo, el segundo libro de Samuel 7, encontramos nosotros allí de un templo, el primer templo que se construyó, y ese templo no fue pedido por Dios, pero fue respaldado por Dios. ¿Quién construyó el primer templo para los judíos? Salomón. Ese templo fue destruido aproximadamente en el año 586 a.C. Cuando Cristo, más adelante encontramos nosotros que conforme la historia nos dice es que hubo un hombre llamado Herodes, que él se puso la tarea de construir el segundo templo, pero el primer templo ya era historia, no existía. Ahora le digo algo, el templo, ese templo de Herodes, vamos a decirle así, fue destruido en el año 70. En el año 70 después de Cristo, cuando los romanos entraron y mataron a filo de espada a todos los judíos, comenzó lo que se conoce como la diáspora, es decir, la dispersión. Todos los judíos tomaron sus rutas, sus caminos, se fueron a donde quiera, a toda parte del mundo. Los judíos de la dispersión. Se destruyó el templo. Y es más, también debemos entender, esta es una réplica del templo de Salomón. Fue una de las obras más grandes de ese tiempo. Es decir, era una joya de verdad, ese templo. Pero ¿sabe una cosa? Israel procuró el templo y se olvidó de la parte más importante que debería honrarse en ese templo. ¿De quién estamos hablando? Hermanos, podemos hablar de obras majestuosas y esto es un derecho respetable,
Pero ¿sabe usted cuál es la parte más importante ahora, en este tiempo, para la iglesia del Señor? Cristo en medio de su pueblo. Si Cristo no está, aquí ya estoy hablando de la iglesia, ¿sí? Si Cristo no está en medio de su pueblo, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos aquí? Bueno, podríamos ser amigos, hablar de business, de otra situación, pero si Cristo no está en medio de su pueblo, se ha perdido, se perdería lo más importante. Cristo en medio de su pueblo, el Espíritu Santo morando en nosotros, son de los tesoros más importantes de la iglesia del Señor. Cuando decimos que la gloria le corresponde a Él, esa gloria llenó la Shekinah, llenó el templo de ese entonces. Pero ¿sabe qué hizo alejar la gloria de Dios de ese templo? La desobediencia de Israel. Bueno, el Espíritu Santo en este tiempo tampoco es que se nos vaya a ir, solamente que se contrista, ¿no es cierto? Se contrista, se apaga, comparado como a un fuego que se desvanece y que no da lugar a que nuestra vida fructifique cada día. Todo fue una historia. Cuando los romanos entran al otro templo y miran que brillan, dice aquí hay oro, y destruyen todo lo que hay ahí. Todo fue destruido. Ahora, hay un recuerdo que los judíos, es como una tristeza, es como un recordar el pasado, como volver atrás en aquellos tiempos donde el esplendor era mucho, sí, era mucho esplendor, pero se olvidaron de lo más importante. Había mucho que mostrar. La sabiduría de Salomón trascendió las fronteras, pero con el paso de los años él mismo decayó en su vida espiritual. Ahora hay un lugarcito donde los judíos llegan a pedirle a Dios. Es el siguiente, y este lugarcito es el muro de los lamentos. Un muro de aquel templo de Salomón. Ya no se parece a nada. Pero ahí llega el judío, ahí ven ustedes al judío, ven ustedes allí, acercándose a ese lugar. Y ellos dicen que ese lugar es tan especial, pero volvemos a lo mismo, no es el lugar, no es la roca, no es la piedra, ni siquiera que yo me vaya a bautizar al río del Jordán, ni siquiera que vaya a predicar al Monte de los Olivos, porque el Monte de los Olivos lo tuvimos el día jueves de madrugada. No es eso. En realidad, el punto importante que resume todo lo que vivimos es lo que recuerda un día el Señor cuando dijo a los israelitas, a los judíos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso, cuando el Señor no entró al templo de Salomón, el templo de Salomón ya no existía. Entró al segundo, al reconstruido. Y cuando entró allí, Él arrojó a los mercaderes, a todos los que estaban vendiendo allí. Habéis convertido la casa de mi padre en casa de mercado. Se dio cuenta que la nación que la generación en la cual le tocó vivir era una generación completamente apartada de Dios, en el dominaba la hipocresía, la apariencia, en el fariseísmo era tan extremo que solo se fijaba en la forma, pero el corazón estaba lejos de Él. ¿Será que al Señor le dolió? Profundamente. Y a veces nos preocupamos por las formas, que si no tiene el botón hasta arriba ya no es hermano, que si no lleva saco no es hermano. Lo vamos a desconocer. ¿Qué palabra?
¿Cómo le dolerá al Señor eso? Que me meto a solucionar los problemas de los vecinos. Finalmente lo que el Señor requiere de nosotros no son las formas, es un corazón contrito, humillado, obediente, deseoso de reconocer que la preeminencia le pertenece a Él, que la honra y gloria siempre fue de Él, que nadie debe usurpar el lugar que al Señor le corresponde en este tiempo como cabeza de su iglesia. Nadie debe ponerse por encima del Señor. Bueno, Diótrefes sí lo intentó. Nadie. Que todo asunto, que toda disciplina que la iglesia pueda ejecutar, lo haga con misericordia y pensando en el Señor. No creo que sea necesario ir a llorar junto a un muro. No. Es necesario que en ese tiempo la iglesia del Señor siempre reconozca que el primer lugar lo tiene el Señor. Hay un texto que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y lo usamos mucho en evangelismo. Realmente es un llamado a la iglesia de la Odisea. Yo estoy a la puerta. Ya no ocupo el primer lugar. Ya el lugar que a mí me correspondía me lo quitaron. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. No la empujaré, no presionaré, no la obligaré. Pero si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Este es el llamado del Señor siempre. Israel se olvidó. Se dedicó a cosas suntuosas, bellas, pero se olvidaron de lo más importante. Con el paso de los años, ahí entraban animales cojos, ciegos y un montón de situaciones. Se olvidaron de que el verdadero sentido de la vida es una vida de obediencia a su Señor. Hemos llegado al final de esta entrega. Si es posible, mañana vamos a continuar con la tercera parte. Hay mucho todavía. Tenemos que hablar de restauración. No queremos dejar a Israel así. Tenemos que hablar de su restauración en la profecía de la palabra de Dios. Agradecemos primeramente al Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes este breve recorrido por la profecía, por la palabra del Señor. Pero también es menester agradecer a ustedes por su atención, esperando que, si el Señor nos permite, el día de mañana podamos ver cómo va a terminar el conflicto en el Medio Oriente, que tiene el Señor preparado para esos pueblos, cómo van a ser las demás naciones en relación a Israel, y qué va a hacer Israel cuando sienta que el agua le llegó hasta aquí. ¿En quién confía? Cómo el Señor va a obrar maravillosamente en toda esa región. Lo vamos a caer en puntos suspensivos y que el Señor nos siga bendiciendo.